Bienvenidos. En este video construiremos e identificaremos los tipos de triángulos, clasificándolos según la longitud de sus lados y la amplitud de sus ángulos, por medio de una construcción dinámica e interactiva, que realizaremos haciendo uso de GeoGebra. Además de esto, comprobaremos algunos teoremas de triángulos. Iniciaremos creando 3 deslizadores, los cuales nos servirán para controlar la construcción a realizar. Para esto, nos dirigimos hacia la barra de herramientas y elegimos el botón deslizador, haciendo clic sobre él. Ahora, hacemos clic izquierdo sobre la zona de la vista gráfica donde deseemos que éste sea creado y aparecerá un cuadro de diálogo, en el cual estableceremos las propiedades del deslizador. En el campo nombre, dejaremos el que posee por defecto, es decir, A. En la pestaña intervalo, la cual se encuentra seleccionada por defecto, estableceremos el valor mínimo del deslizador, que será de 0. El máximo será de 10 y poseerá un incremento de 0.1. Hacemos clic en Aplica y nuestro primer deslizador será creado. Crearemos los otros 2 deslizadores restantes, los cuales poseerán las mismas características o propiedades del primero, con la única diferencia que el segundo deslizador se llamará B y el tercero C. Ahora crearemos un punto, para lo cual nos dirigimos hacia la barra de herramientas y elegimos la opción Nuevo punto y hacemos clic en el origen del plano para que el punto sea creado. Vamos a crear un segmento a partir del punto anterior. Para ello, nos dirigimos hacia la barra de herramientas y seleccionamos el botón Segmento Dados punto extremo y longitud. Hacemos clic sobre el punto que creamos sobre el origen del plano y aparecerá un cuadro de diálogo, en el cual se nos pide el valor de la longitud que poseerá el segmento, que por lo general debemos especificar con un valor numérico, como 2, 5, 10, etc. Pero en este caso, colocaremos la letra A, que es el nombre con el cual etiquetamos el primer deslizador. Al hacer esto, el segmento tomará el valor que posee el deslizador en ese momento y nos permitirá modificar la longitud del segmento por medio del deslizador, haciendo clic derecho sobre este, manteniéndolo presionado y arrastrándolo con el cursor. Construiremos 2 circunferencias, para lo cual elegiremos el botón Circunferencia dado su centro y radio. Hacemos clic en el primer punto del segmento que crearemos y se abrirá un cuadro de diálogo, en el cual se nos pedirá el valor numérico del radio. Pero en lugar de establecer un valor numérico, ingresaremos B, que es el nombre del segundo deslizador, para poder controlar el tamaño del radio de la circunferencia en forma dinámica, por medio del deslizador, tal como lo hicimos con el segmento anterior. Realizaremos lo mismo para crear la segunda circunferencia, con la diferencia de hacer clic sobre el segundo punto del segmento y de colocar C en el campo radio, para poder controlar el radio del segundo círculo con el deslizador C. Crearemos ahora un triángulo. Para esto, seleccionamos el botón polígono y hacemos clic en el primer punto del segmento que creamos, el cual será también el primer vértice del triángulo. Luego, hacemos clic en la intersección superior, que se creó entre las 2 circunferencias, la cual será el segundo vértice. También hacemos clic sobre el segundo punto del segmento para crear el tercer vértice. Y finalmente, hacemos clic una vez más en el primer punto del segmento para poder cerrar el triángulo. Ahora podemos interactuar con los deslizadores para modificar las longitudes del triángulo como mejor nos parezca. También podemos ocultar los ejes
para tener una mejor visualización de la figura creada, haciendo clic derecho sobre la vista gráfica y deshabilitando la opción Ejes. Haremos clic derecho sobre uno de los segmentos del triángulo. Seleccionamos la opción Propiedades y en el cuadro de diálogo que aparecerá podemos seleccionar los tres segmentos del triángulo, haciendo clic sobre el primero y luego presionando la tecla Shift hacemos clic en el tercero. Y en la lista desplegable de la opción Muestra rótulo seleccionamos Nombre y Valor. Hacemos clic en Cierra y podremos visualizar el valor de la longitud de cada lado del triángulo. Utilizaremos el botón Ángulo, con el cual podemos conocer el valor de los tres ángulos internos del triángulo. Para esto, solo debemos hacer clic izquierdo en cada vértice del triángulo. Y como podemos ver, el segundo vértice en el que hicimos clic es donde aparecerá el primer ángulo. Hacemos lo mismo para cada ángulo interno del triángulo. Podemos también conocer el valor de los ángulos externos del triángulo. Para ello, haremos uso del botón semirrecta que pasa por dos puntos. Seleccionándolo y haciendo clic en el primer y segundo punto de cada segmento del triángulo. Y utilizaremos nuevamente el botón Ángulo para poder visualizar los ángulos externos, haciendo clic en una de las semirrectas creadas y luego en el lado contiguo a esta, y se formará el primer ángulo externo. Haremos lo mismo para los otros dos ángulos. Si hacemos clic derecho sobre uno de los ángulos externos del triángulo y luego en Propiedades, en la pestaña Color, podemos modificar el color de los tres ángulos externos a la vez, haciendo clic sobre el primero y mientras mantenemos presionada la tecla Shift, hacemos clic sobre el último. Hacemos clic en Cierra y los ángulos habrán cambiado de color. Finalmente, podemos utilizar los botones Expone Oculta Objeto y Expone Oculta Rótulo para ocultar los objetos y etiquetas que nos dificulten una mejor apreciación de los valores de los ángulos y lados del triángulo, haciendo clic sobre ellos y luego tecleando Escape. Ahora podemos interactuar con los tres deslizadores para crear diferentes tipos de triángulos y clasificarlos según sus lados y ángulos. Si hacemos dos lados del triángulo iguales y el tercero de ellos más grande o más pequeño que los otros dos, obtendremos un triángulo acutángulo isósceles, que es aquel con todos los ángulos agudos, siendo dos iguales, y el otro distinto. Ahora, si hacemos que todos los lados del triángulo sean diferentes y cada uno de sus ángulos menores de 90 grados, obtendremos un triángulo acutángulo escaleno, que es aquel con todos sus ángulos agudos y todos diferentes. Vamos a dar un valor igual a cada uno de los deslizadores, formando así un triángulo equilátero, el cual se caracteriza por tener tres lados iguales, y podemos comprobar a la vez dos teoremas de un triángulo. El primero, que dice que la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados, y el segundo, que la suma de los ángulos externos de todo triángulo es 360 grados, ya que por ser un triángulo equilátero nos permite apreciar fácilmente esto, ya que también los valores de cada ángulo interno de todo triángulo equilátero serán de 60 grados cada uno, y de 120 el de cada uno de sus ángulos externos. Además de esto, el triángulo equilátero es un caso particular de triángulo acutángulo, que es aquel triángulo que posee un valor de cada uno de sus ángulos internos menor de 90 grados. Podemos entonces clasificar este triángulo como un triángulo acutángulo equilátero. Si hacemos dos de sus lados iguales
y el tercero mayor a estos, a manera de crear un ángulo recto, es decir, de 90 grados, y otros dos ángulos de 45 cada uno, obtendremos un triángulo rectángulo isósceles, siendo los dos lados iguales los catetos y el diferente la hipotenusa del triángulo. Podemos también hacer diferentes todos sus lados y buscar que uno de sus ángulos sea recto, obteniendo así un triángulo rectángulo escaleno, que es aquel que tiene un ángulo recto y todos sus lados y ángulos son diferentes. Modifiquemos el triángulo, haciendo dos de sus lados iguales y el otro más grande que ellos, y obtendremos un triángulo obtusángulo isósceles, que es aquel que posee un ángulo obtuso y dos lados iguales, que son los que forman el ángulo obtuso, y el tercer lado es mayor que estos dos. Finalmente, crearemos un triángulo obtusángulo escaleno, que es aquel que tiene un ángulo obtuso y todos sus lados son diferentes. Y es así como podemos crear diversos tipos de triángulos con GeoGebra, clasificándolos según sus lados y ángulos.